amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde abordaremos el tema Sistemas de Información, parte 1, presentada por el equipo número 5. Nuestro profesor, Eduardo Patricio González Nuño, en la materia de Introducción a las TI y Algoritmos, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Politécnica de Victoria. Los integrantes de nuestro equipo son José Andric Martínez Rodríguez, Alex Leonardo Bustos Vázquez, Jorge Guevara García, Francisco Guadalupe Guzmán Salazar y su servidor Ian Arad López Requena. Sin más preámbulos, comencemos. De seguro te puedes preguntar ¿qué es un sistema de información? Y en este video te aclararemos esta y cualquier otra duda que tengas sobre este tema, tratando de dejarte una idea clara y precisa y una manera diferente de ver este tema, esperando que sea de tu agrado. Pero bien, ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados con un límite claramente definido, que trabajan juntos para lograr una serie de objetivos en común. En la informática, los sistemas de información ayudan a la administración, la recolectación, la recuperación, el procedimiento, el almacenamiento y la distribución de información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia de la correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados por cada área con un objetivo claro, el cual es producir información válida para la posterior toma de decisiones. Existen componentes que definen o integran este sistema de información, lo cual puede también ser reconocido porque ellos recolectan, procesan, almacenan, distribuyen a lo largo de este sistema toda la información. También apoyan a la toma de decisiones y el control de una organización. Empecemos por el hardware. Este nos habla del equipo físico utilizado para procesar y almacenar los datos. Es decir, viene desde un CPU, un teclado, una laptop, un mouse. Cualquier herramienta que nos sirva como maquinaria representa el hardware. También hablemos del software, el cual habla de los procedimientos y mecanismos empleados para transformar y extraer la información. Más que nada es nuestro sistema integrado para poder nosotros trabajar y darle un diferente uso a nuestra información colectada. Los datos y la red son importantes también en un sistema de información. Los datos son los que representan las actividades de la empresa y la red es la que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos. Pero estos tres puntos que te acabo de mencionar no son posibles llevarse a su trabajo sin nosotros. Diciendo nosotros, hago referencia a las personas físicas. Son de importante relevancia ya que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. Más que nada, son quienes trabajan con el sistema para darle un correcto uso, un correcto trabajo y que todo salga en perfectas condiciones, sin ningún detalle, sin ningún problema. La estructura de un sistema de información. Bien, estos tres puntos son claves, son bases en nuestro sistema.
Te daré un pequeño ejemplo de una actividad de un sistema de información. Este va desde la entrada, o sea, datos en bruto, el proceso, que es la transformación de los datos, hasta llegar a la salida, que es la distribución de información. Todo esto va de mano o termina en la realimentación, que es la salida para corregir la etapa de entrada. Pero todos estos puntos se te darán a conocer un poco más adelante. Mientras tanto, con este ejemplo voy a tocar el primer punto, que es la dimensión por organización, la cual forma parte de la estructura de la organización. Por ejemplo, las bases de modelos de negocios o el gerente de diálogo. La dimensión por personas. Fabrican y producen la sinergia necesaria para que el sistema funcione. Por ejemplo, la introducción y la utilización de las bases de datos. Y por último, la dimensión tecnológica, la cual constituye la implementación para la formación de la estructura. Por ejemplo, sala de servidores y sistemas de reserva de energía. Estos tres puntos que te acabo de mencionar son las principales fuentes de la estructura de un sistema de información. Las características. Bien, un sistema de información se caracteriza principalmente por la eficiencia que procesan los datos en relación a una área de acción. Los sistemas de información se alimentan de los procesos y herramientas de la estadística, la probabilidad, la inteligencia de un negocio, la producción, el marketing, entre otros, para llegar a una mejor solución. Se trabaja constantemente de una manera muy directa y una manera muy enfocada en este sistema de información, ya que con ello se recolectan muchas cantidades de datos que nos sirven para tener una conclusión o un resultado esperado. En ciertas ocasiones va mucho más allá de lo que nosotros esperamos obtener de ello. Un sistema de información también se destaca por su diseño, por la facilidad de uso, su flexibilidad, el mantenimiento automático de los registros, el apoyo en la toma de decisiones críticas y también a la hora de mantener el anonimato en informaciones no relevantes. Bien, yo soy Aldrich y me toca exponer el tema componente de los sistemas de información. Este tema abarca 4 conceptos: entrada de datos, salida de información o salida de datos, almacenamiento y procesamiento. Esos 4 temas son los que se verán en este tema. Ahora bien, ¿qué es un componente? Un componente es un conjunto de elementos que conforman un todo. En este caso, nuestros componentes son estos 4 conceptos que forman nuestro todo. Ahora, ¿qué es la entrada de datos? La entrada de datos integra los elementos que ingresan al sistema para ser procesados. ¿Qué quiere decir con esto? Que es toda la información que se guarda, y después es almacenada en la computadora, en este caso computadoras. Puede ser dispositivos electrónicos, computadoras, como ya lo mencioné, o dispositivos móviles. ¿Cómo se transcribe la información de encuestas o ese tipo a la computadora? Bien, se transcribe de 2 maneras, de manera manual o automática, pero se tiene que utilizar una máquina o un ordenador. Eso sí se tiene que utilizar. La manera más que yo veo más fácil de usar es la manual, ya que puedes corregir errores, puedes manejar con calma tus cosas y todo. La automática, no tanto, ya que puede ocasionar errores, puede haber fallas, puede trabones. Por eso yo pienso que la manera más fácil es la manual. Claro, la manual lleva más tiempo, puede ser estresante y puede
llegar a ser puede llegar a ser fatiga. Bien, la entrada de datos se considera una tarea básica para cualquier empresa u organización. En toda empresa, ya llámese Facebook, Telcel, Google, Apple, todos esos ecosistemas de empresas siempre tienen que tener una entrada de datos para poder ir mejorando. Los trabajos de entrada de datos no requieren ninguna calificación especial. Quiere decir con esto que no se necesita nada, que no requieren nada, simplemente lo que ocupas es conocimiento, precisión y rapidez. Quiere decir con esto que simplemente con que tengas precisión al escribir los datos, sea rápido al escribirlos y tengas conocimiento de cómo se usan. Eso es entrada de datos. A continuación les mostraremos algunos ejemplos. Bueno, les mostraré algunos ejemplos. Yo usé ejemplos de equipos que se pueden usar a la mano, o sea, de hardware. Y un ejemplo que es el mouse. El mouse, en el momento que lo agarras y mueves hacia la derecha, arriba, abajo o a la izquierda, esa es una información que estás capturando. Y al mismo tiempo, en cuestión de milisegundos, está saliendo esa información y es trasplantada en la pantalla. Casos de éxito. Aquí menciono 3: mejora la seguridad y el cumplimiento de la ley, mejorando la optimización y optimizando las ciudades, mejorando el rendimiento deportivo. Bien, les explicaré mejorando el rendimiento deportivo. Cuando entras a un club de fútbol, te hacen unas pruebas médicas. Esas pruebas médicas se guardan para ver cómo estás y en qué aspectos te pueden mejorar. Bien, supongamos que tienes buena estatura, tienes buen salto, pero no tienes la velocidad requerida y te falta cuerpo. Bien, gracias a esos datos, los entrenamientos en base a ti se van a enfocar en lo que es la velocidad y lo que es tu masa corporal. Ahora bien, ¿qué es la salida de datos? La salida de datos es todo aquello que se guarda y se sale, por así decirlo. De una manera más escrita dice, incluye la transferencia de los elementos que se han producido en un proceso de transformación hasta su destino final. Por así decirlo, es cuando se guardan y después son usados. Los modelos de datos, los modelos de salida de datos son pueden ser dos, que es el modificar y el que se continúa igual. El modificar requiere cuando cambias de datos, cuando tus datos originales son cambiados. Bien, les explicaré lo que es el cambio de datos de modificación. Cuando los datos son registrados, se registran tal cual están, pero con el paso del tiempo se puede ver que si hay errores o se corrigen, ahí se modifica y después salen para ya corregidos, para así estén actualizados tu información. Ese es el modelo de modificación. El otro es el que se mantiene tal cual, desde que lo recibes hasta cuando los guardas, hasta cuando salen. En este caso no cambias nada y todo se mantiene igual. Almacenamiento. Primero, ¿qué es el almacenamiento? El almacenamiento es guardar la información recopilada. ¿Esto a qué se refiere? Que se guarda toda la información que tú usas en un solo lugar. Se refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos utilizando computadoras o dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que se guardan en computadoras, dispositivos móviles o también objetos. Los 3 tipos de almacenamiento más que existen es el almacenamiento de archivos, el de bloque y el de objetos. El de archivos. El de archivos es más económico y de infraestructura. Los datos se almacenan en carpetas y se guardan en discos duros. Y también este tipo de almacenamiento se puede configurar para que se vea, por ejemplo, por abecedario de A a la Z o de Z a la A, por fecha de modificación, fecha más reciente, fecha más antigua, por todo eso.
Estos tipos de datos se organizan de tal manera que te pueda beneficiar a ti, que se te haga más fácil. Ahora bien, el almacenamiento en bloque. El almacenamiento en bloque se dispersa en varios tipos. Tienen lo que es un identificador que lo hace único pero están unidos al mismo tiempo en un solo lugar. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, tenemos deportistas, empresarios y aficionados. Supongamos, esos son tres bloques, que es el bloque de futbolistas, el bloque de empresarios y el bloque de aficionados. Ahora, cada uno de esos tres tiene un identificador que es único y que cada que ustedes recaben información de ya sea de futbolistas, de empresarios o de aficionados, se guarde en ese bloque, exactamente en ese bloque. No puede cambiar siempre y cuando metas ese identificador que los caracteriza a ese bloque. Es más caro y es más complejo, claro que sí, pero es una manera más fácil de poder separar la información. Este tipo de almacenamiento no tiene ediciones frecuentes, por lo general siempre se queda tal cual está. Sí hay ediciones, pero son excepciones. Por lo general siempre se queda tal cual está. Almacenamiento de objetos. El almacenamiento de objetos se utiliza de manera de hardware, se utilizan como identificadores únicos. Ejemplos de ello, las memorias es el ejemplo más común y que todo el mundo ha usado. Generalmente es más económico, almacena datos de esta forma y se puede, por así decirlo, llevar de todas partes. Esto es solamente la idea para almacenar datos que no necesitan ser editados. Por ejemplo, cuando estás a punto de entregar una tarea, tú haces tu tarea en tu computadora, la guardas en tu memoria y la envías a otro lado. Y no necesitas editarla. Simplemente la vas y la presentas y ya. Es una estructura plana en la que los archivos se dividen en partes y distribuyen entre el hardware. Ahí es como le digo. Los archivos se pueden definir en partes. ¿Cómo en partes? El archivo original que le hiciste en computadora se guarda en la computadora y el otro que se divide, que puede así decirlo sería la copia, se distribuye en el hardware. Esos son los tipos de almacenamiento que existen. Casos de éxito. La empresa Everex, eh, como consecuencia del crecimiento de datos y la repetitividad de muchos de ellos, la empresa Everex necesitó de necesito controlar eso, evitar que sigan repitiendo datos y tener una mejor forma de organizarse. Y para eso optaron por la HP3P, que es una solución que se adapta perfectamente a los requisitos de esa compañía. ¿Qué disponía? Bueno, que ese HP3P requiere una nube en donde se almacenan los datos y poder no se duplican ni tampoco se meten archivos que no se necesiten. Ese es el caso de la empresa Everex como caso de éxito. Procesamiento. El procesamiento en memoria almacenada. ¿Esto qué quiere decir? Es la RAM. Memoria RAM que se utiliza en juegos generalmente, que cuando lo instalas solamente se instala la memoria que viene para usarlo, pero con el paso del tiempo se va guardando en una memoria que se llama memoria RAM, que son los datos de ese juego. Los datos de ese juego y que los puedes ir borrando dependiendo de ti. Esto elimina los requisitos de transacción y de las aplicaciones y acelera exponencialmente el acceso a los datos, ya que los almacenados en RAM están disponibles instantáneamente, mientras que en aquellos almacenados en discos están limitados por las velocidades de redes y de disco. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que las velocidades de redes y de discos, por así decirlo, el procesamiento que hacen es lento. Se limita a la velocidad de red y a la velocidad del procesador del disco, por así decirlo. No va a haber más adelantado, no va a haber nada, sino que va a depender única y únicamente de la velocidad de tu red y de tu disco. Ahora, el acceso a la memoria RAM. El acceso a la memoria RAM
todo mundo tiene una, y eso hace que te pueda ayudar a la velocidad, que eso mejore tu velocidad de fluidez al hacer actividades, el que si estás haciendo 3 cosas a la vez se puede ir mejorando. Ese es el procesamiento. Ahora bien, yo anoté esta frase y lo resumo, que resume perfectamente lo que es un procesamiento: la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Bien, ¿qué es acumulación? Bien, que se van guardando datos para después poder usarlos o no usarlos. Manipulación, que se pueden ir modificando dependiendo del tiempo o dependiendo de las necesidades que ocupen. Para producir información significativa, que produce información que te ayude a ti o a tu empresa, que podría decirse ejemplo, a tu empresa, en un futuro. Eso queda aclarado lo que es un procesamiento. Las etapas de procesamiento de datos constan de 6 etapas: recogida de datos, introducción de datos, salida e interpretación de datos, preparación, procesamiento y almacenamiento de datos. Primera etapa, recogida de datos. Aquí es cuando se recogen todos los datos, todos, información, lo que sea, encuestas, usuarios, todo, y se almacenan en lagos de datos o almacenes de datos. Estos se almacenan y después ahí se quedan. Ahora, introducción de datos. Aquí los datos se limpian, los datos recopilados se limpian y después empiezan a cobrar forma como información utilizable. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a utilizar para información que tú de verdad vas a usar, que de verdad se va a usar. Salida e interpretación de datos. Es la fase en la que los datos resultan finalmente utilizables para los que no son científicos de datos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que al final cuando ya tienes la información limpia, se usa, o sea, sacas esa información y después te resulta útil para algo que tú vas a hacer en un futuro. Preparación de datos. La preparación de datos a menudo llama procesamiento. Es la preparación en la etapa en la que los datos en bruto se limpian y se organizan para la siguiente fase del procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que se hace, mejor dicho, es que se guardan todos los datos, se guardan y después se van limpiando de uno por uno cuáles datos te sirven y cuáles no. Eso es lo que se quiere decir, para después prepararlos para la fase de procesamiento. Procesamiento. Los datos ingresados en el orden en la fase anterior se procesan realmente para su interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que se guardan y se interpretan para una buena finalidad, para su finalidad, mejor dicho. Ya se hace los ejemplos mencionados hace rato: fútbol, empresariales y aficionados. El almacenamiento de datos. Cuando todos los datos están procesados, se almacenan para su futuro uso. Cuando ya los datos son confirmados y están limpios de errores y todo tipo de cosas, se almacenan y se guardan para poder usarlos en un futuro próximo y te pueda traer beneficios. Eso es todo. Gracias. Sistemas de información con estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? Se le conoce así a las formas de organización interna y administrativa que una empresa u organización. Esto incluye también el reparto de trabajo en áreas o departamentos determinados según la misma estructura. La estructura organizacional de una empresa en modo en que se concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte formalmente sus responsabilidades. Un ejemplo de una empresa con esta estructura sería una empresa que cuenta con un director general, quien a su vez tiene a su mando los vicepresidentes de finanzas, facturación y recursos humanos. Otro ejemplo sería de una empresa pequeña que aplique la estructura organizacional lineal. Los empleados responden a un supervisor, quien a la vez responde a un gerente general. También, como se muestra en pantalla, se ven dos ejemplos de sistemas. Los sistemas de control de calidad
en los que se pide retroalimentación al cliente y se evalúan los resultados estadísticamente para elaborar resultados interpretables por la gerencia. La base de datos de una biblioteca, que es donde está contenido el grueso del volumen de los documentos, libros, revistas, tesis, etc. de la biblioteca, en función de ubicar y recuperar cada uno de lo más rápido y precisamente posible. Características de la estructura organizacional. Permite la especialización de las diferentes áreas. A partir de cuanto mayor sea el tamaño de una empresa, más especificada debe de estar. Puede ser centralizada o descentralizada, dependiendo de las decisiones que están concentradas en los altos rangos, centralización, o en los equipos de trabajo, descentralización. Comprende la colaboración y coordinación entre las diferentes unidades de estructura. Representa las personas que integran la empresa. Por así decirlo, el director, los gerentes, los vicepresidentes, los empleados, así constantemente, así es la estructura organizacional. Está diseñada en base a un objetivo real y alcanzable, y a su vez adapta las tecnologías y herramientas que posee la empresa. La importancia de la estructura organizacional. Es fundamental que toda empresa, sin importar su tamaño, cuente con una estructura organizacional que esté diseñada a partir de los objetivos que se desea alcanzar. Además de que permite crecer y ser rentable, esta estructura ayudará a identificar los talentos que necesita la empresa, así como a quién se le dará un aumento o algún otro ejemplo como ese. Y así lograr contar con el personal suficiente para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar la eficiencia operativa. También la estrategia organizacional es analizar y visualizar la estrategia y objetivos organizacionales que se encuentran ligados a las necesidades del mercado. Tipos de sistemas informativos. Otra manera de clasificar este tipo de sistemas, y un ejemplo perfecto, sería una pirámide, ya que la pirámide tiene diferentes rangos que concuerden con el sistema organizacional, que cuenta estratégico, alta dirección, control de gestión, directivos medios, conocimiento, trabajadores y datos de conocimiento, operativo, directores operativos. Es un ejemplo como nos muestra cómo están divididos los niveles que una empresa puede tener. Aquí en la pantalla se muestra varios ejemplos de otros sistemas que ocupan el sistema organizacional o estructura. El primero sería el sistema de procesamiento de transacciones. Es un tipo de sistema de información que recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por la transacción producida en una organización. Una transacción es un evento que genera o modifica los datos que se encuentran eventualmente almacenados en un sistema informativo. Sistema de información gerencial. Se diferencia de los sistemas de información comunes en que se analiza la información y utiliza otros sistemas que usan en las actividades operativas de la organización. Sistema de soporte de decisiones. Es un amplio, y debido que hay muchos enfoques para la toma de decisiones y debido a la extensión de gama de hábitos en los cuales se toma, esos sistemas de apoyo en los cuales son de tipo OLAP o de mineral de datos, de reproducción de información y soporte para toma de decisiones. También está el sistema IOS, que ayuda a gestionar relaciones con probadores al abarcar las profundas de pleno derecho de las tareas asociadas en los procesos, negocios legales de la empresa. Bueno, y por conclusión, se podría decir que estos tipos de sistemas tienen un gran papel en la empresa, ya que gracias a estos sistemas las empresas pueden estar divididas por niveles, ya que hay una jerarquía como el gerente general, supervisor y así constantemente con los empleados,
y también ayuda a enfocar los departamentos a áreas más específicas y pueda haber un orden en general en toda empresa. Sistemas de información por el apoyo que brindan. Brindan apoyo a la toma de decisiones que no es rutinaria. Se enfocan en problemas que son únicos y cambian con rapidez, para los cuales el proceso para llegar a una solución tal vez no esté por completo predefinido de antemano. Un sistema de apoyo a la toma de decisiones es un sistema de información que puede ayudar a identificar oportunidades en la toma de decisiones o proporcionar la información necesaria para ayudar a tomar dichas decisiones. Tal y como ocurre con los sistemas de información gerencial, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones proporcionan servicio a nivel administrativo. Seguimos. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones son utilizados para resolver problemas no estructurados, aquellos que no se pueden prever ni tampoco la información necesaria para resolverlos, o semiestructurados, a diferencia de los sistemas de información gerencial que solo se utilizan en la toma de decisiones de situaciones muy estructuradas. Por ejemplo, ayudan a los gerentes a tomar decisiones exclusivas, rápidamente cambiantes y no especificadas fácilmente con anticipación, y utilizan información de los TPS y de los MIS. De los TPS son considerados sistemas básicos, apoyan las transacciones diarias necesarias para dirigir las actividades de la organización. Y de los MIS apoyan a nivel administrativo en la organización, proveyendo de informes a los gerentes, se orientan casi exclusivamente a eventos internos de la organización, dando servicio principalmente a las funciones de planeación, control y toma de decisiones a nivel administrativo. Y pues aquí les traigo de ventajas y desventajas. Las ventajas: mejora la eficiencia personal, acelera el proceso de la toma de decisiones, incrementa el control organizacional, fomenta la exploración y descubrimiento por parte del tomador de decisiones, etc. Y en las desventajas: se debe de instruir al personal para el buen manejo del sistema. Al momento de implantarlo, algunos miembros de la organización pueden oponerse a su uso dado que no lo conocen. Se conoce como resistencia al cambio. Tercer punto: desconfianza en los resultados que arroja el sistema por parte de miembros de la organización, etc. Bueno, esta es la conclusión general de los sistemas de información. Gerencial agilizan a los procesos de toma de decisiones de la empresa donde se está instalando, pero requiere de una inversión de capital por parte de estas, además de un diseño cuidadoso por parte previa a la implantación, como también de capacitación de todos los usuarios. Bueno, los I conjuntamente con las TI se han considerado importantes herramientas en el contexto empresarial marcado por los rápidos avances tecnológicos, la creciente globalización de los mercados y las exigencias cada vez mayores de los clientes. Situaciones estas propicias para que las organizaciones decidan adoptar las SI y las TI para la automatización de sus operaciones, creando ventajas competitivas para hacer frente a la feroz competencia a la cual se enfrentan. Haz de cuenta que así se apoyan a la toma de decisiones empresariales, la coordinación y el control en los diferentes niveles de la estructura organizativa, así como también son considerados de utilidad para el análisis de problemas, visualización de asuntos complejos y para la creación de nuevos productos, conteniendo información sobre personas, lugares y aspectos importantes tanto en el interior de la organización como en el entorno en que se desenvuelve. Sistemas de información funcional. Los sistemas de información funcional se encuentran definidos por el área funcional a la que sirven, y esta está apoyada por ciertos sistemas de información tales como el marketing, producción, contabilidad, capital humano, finanzas, entre otros. Y en cada una de estas áreas funcionales se encuentran flujos verticales y horizontales que están relacionados entre sí para lograr sus objetivos. A continuación tenemos 5 tipos de sistemas de información funcional, que son sistemas de información de directivos,
de finanzas, de marketing, de producción y de recursos humanos. A continuación les diré algunos objetivos o funciones que tienen los tipos de sistema de información funcional. Por ejemplo, el sistema de información gerencial, su objetivo es el de suministrar información para la resolución de algún problema a través de una interacción entre tecnologías y personas. En los sistemas de información de marketing, su función principal es valorar las necesidades de información de los directivos, desarrollar la información requerida y distribuirla a tiempo. En el sistema de información financiera, su función es proporcionar a las personas y grupos, tanto dentro como fuera de la organización, información relacionada con los asuntos financieros de la organización. En los sistemas de información contable, su función es la combinación de personal, registro y procedimientos que utiliza un negocio para cumplir con sus necesidades de información financiera. Esta cuenta con algunas ventajas y desventajas, como por ejemplo 3 ventajas serían la rentabilidad, la efectividad en el tiempo y la recesión. 3 desventajas serían el costo inicial de la instalación y transición, la intervención manual, y algunos errores no podrían eliminarse por completo. En el sistema de información de mercadotecnia, su función es dar la información que necesitan conocer sobre el entorno de la empresa, ejemplo, clientes potenciales, competencia, ciclos de mercado, etc. Y para que esto se pueda ejecutar correctamente se necesita el trabajo conjunto de personas, máquinas y métodos. Y por último, el sistema de información de producción y control de inventario. Este tiene un objetivo que es apoyar el sistema de producción físico y proporcionar información acerca de las operaciones de producción. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video, esperando que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que te hayas llevado una manera clara, una manera sencilla, pero sobre todo una manera entendible de tocar y de ver ese tema, que es sistemas de información, del cual ya tú te has dado cuenta que es muy extenso, que su campo de investigación es muy grande, y cuando tú te des la tarea el día de mañana de tocar ese tema o de ver ese tema y poder abordarlo, te darás cuenta que tiene muchas ramas, que tiene muchos componentes, pero sobre todo que siempre recuerdes que cuando hablamos de un sistema de información se refiere a este conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y sobre todo de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácilmente y rápidamente. Sin más preámbulos, por nuestra parte del equipo número 5, esto es todo. Aquí te dejo el nombre de nuestros compañeros y en qué momento ellos presentaron su tema o sus explicaciones. Gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima.